De nuevo, buenas tardes. Vamos a corrernos como así para que no quede como esa luz así, ya que miremos como vemos acá, qué bien. Entonces, bienvenidos. Hoy es 11 de febrero del 2021. Este es nuestro cuarto encuentro virtual de nuestro curso Contabilidad y Costos. Hoy vamos a cerrar nuestra primera unidad de las 6 que tenemos. Entonces, hoy vamos a finalizar, vamos a dar como la estocadita final al tema de conceptos de la contabilidad, de todo esto que habla el marco conceptual con las bases, con el objetivo que tiene la información financiera y la regulación que tiene la contabilidad y que de una u otra manera esto es algo internacional, esto es algo estandarizado, donde todos los países que están de acuerdo con estos estándares y asumen estas normas, entonces pues se logra como esta confianza de la información financiera para principalmente los inversionistas reales y potenciales, que son los que necesitan que esta información sea confiable, sea representativa. ¿Listo? Vamos a iniciar. Hoy quiero empezar con un tema que habla mucho sobre los estados financieros y es como la parte conceptual. ¿Listo? Entonces denme un momentico, yo les voy a proyectar algo aquí. Ok, un momentico, aquí yo. Es que me gusta que varios participantes tengan la oportunidad de proyectar. Listo. Ok. Bueno, entonces ahora sí. Ok. Si ven en este momentico lo que les estoy proyectando, algo que es un PDF que dice activos. Sí, señora. Sí, bueno. A ver, miremos a ver cuántos estudiantes tengo. Espérate un momentito. Tengo en este momentico 16. Voy a... más tardecito va a hacer un llamadito a lista. Pues yo sé que son las 2:05, entonces yo sé que más o menos algunos están por llegar. ¿Listo? Porque hoy vamos a trabajar acerca de esto y quiero al final hacerles una recopilación para llevarme la idea de si están comprendiendo toda la unidad como tal. ¿Listo? Que es como la parte teórica que tiene el curso. Bueno, entonces, begin, vamos a ver acá. Voy al azar, voy a ir tomando algunos estudiantes, un momentico, yo acá voy a ir escribiendo aquí los estudiantes que van participando. Entonces voy a empezar con Juan Pablo Sanín. Juan Pablo Sanín, ¿estás ahí? Juan Pablo Sanín. Juan Pablo Sanín, ¿sí me escuchas, Juan Pablo? Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo Sanín no está. Profe, se le acabó de caer no sé si el internet o el computador, me mandó una foto ahí. Listo, bueno. ¿Quién me estaba diciendo esa nota? ¿Cómo te llamas? Espérate, yo miro acá. ¿Quién me estaba hablando de todos ustedes? Yo, Juan Camilo. Juan Camilo ¿eres Gutiérrez? Juan Camilo. No, Zorrilla. Juan Camilo Zorrilla. Juan Camilo Zorrilla. Desasiste a tu amiguito, espérate, Zorrilla. Listo, Juan Camilo Zorrilla. Entonces, bueno, Juan Camilo, tú que te leíste el marco conceptual, ¿cierto que sí? O por lo menos la parte como representativa de esto que nos habla acerca de todas estas normas. Mira, yo te estoy proyectando aquí el concepto de lo que es uno de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros muestran información financiera del negocio. La información financiera tiene unos elementos
Y esos elementos, uno de ellos es el activo. De acuerdo, antes de que yo empiece como a explicarles, como qué te acuerdas, Juan Camilo, qué es un activo, de acuerdo a tu comprensión, cómo lo puedes decir en tus propias palabras. Pues un activo es algo que la empresa obtuvo o adquirió en un tiempo pasado del cual se espera pues tener algún beneficio. Pues como te pregunté la clave pasada, por ejemplo, un mueble es un activo de una empresa, si se está utilizando, si se tiene guardado, pues es un desperdicio. Eh, Ujú. Aparte de esto, pues las instalaciones son activos, todo esto son activos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú me acabas de decir que es un ítem, es un bien que es producto de algo que sucedió en el pasado porque algo en el pasado hizo que ahorita pues tengas el activo o que tengas el bien. También me dijiste que tiene que generar beneficios futuros. Mm, los activos tienen tres características y solamente me hablaste de dos. ¿Sabes cuál es la que te falta? A ver, me acuerdo. A ver, hay alguien acá en el chat. A ver, hay alguien aquí en el chat que está diciendo. Aquí dice, hola, profe, es que, ya, que estaba arreglando mi computador. A ver, Juan Camilo, ¿se acuerda cuál es? Profe, Ajá, pues sí. yo tengo que las tres características de los activos son liquidez, rentabilidad y riesgo. No sé si está bien. Liquidez, rentabilidad, ¿y qué más? Y riesgo. Y riesgo. ¿Y tú crees, me recuerdas tu nombre? Jessica Santander. Jessica, aquí pues ayudándole aquí a Camilo. em, Sí, los activos pueden tener una presentación donde ellos se muestren líquidos. ¿Qué es un activo líquido? La plata que usted tiene en el banco, la plata que usted tiene en la caja, el cheque que usted puede ir a cobrar si de pronto algún cliente le pagó con un cheque. Eso es supremamente líquido. Líquido es así, valga como la comparación, pero ustedes han visto el detergente en polvo y el detergente líquido, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes les hablan del detergente líquido, es algo que está allí y que fluye. Mire que ustedes cogen esa agüita y eso fluye. Entonces, la liquidez habla mucho de un dinero que está constante y sonante, ¿sí? Que usted puede disponer de él en cualquier momento. Liquidez tiene también mucho que ver con los indicadores de la empresa. Entonces, por eso con los activos, con el elemento de los activos, se pueden hacer se pueden sacar varios indicadores. Me hablaste de la rentabilidad, me hablaste del riesgo. Bueno, sí, pero estamos hablando del concepto técnico de un activo. Cami, por ejemplo, ya dijo, es un recurso que proviene de un hecho pasado, ¿sí? Nunca se les vaya a olvidar eso, desde hoy, ¿sí? Para forever, ¿sí? Para siempre. Es algo que proviene de hechos pasados. O sea, usted por qué tiene un mueble, usted por qué tiene un carro, usted por qué tiene una casa, usted por qué tiene un edificio, usted por qué tiene un computador, usted por qué tiene una máquina, usted por qué tiene plata en el banco, usted por qué tiene una franquicia, usted por qué tiene todo ese poco de cosas, porque usted seguramente hizo algo en el pasado, bien sea que lo compró, bien sea que se haya endeudado para haberlo comprado, algo tuvo que hacer porque eso no llega de la nada. ¿Sí? Imagínense a veces, guardando las proporciones, a veces la gente me dice, cuando les voy a hacer la declaración de renta, no, yo, Paola,
yo no tengo bienes, yo no tengo nada a nombre mío, o yo no he comprado nada. Y cuando voy y les reviso en esa información que aparece en la DIAN, que aparecen que con un carro, que aparecen con una moto, que aparecen con un poco de cosas, y yo les digo, pero ¿por qué dices que no tienes? Y aquí aparece que tú compraste esto y aquello. Ay, sí. Ay, ya me acordé, Paola, que sí. Ay, ya me acordé. Y a veces también me dicen, no, yo no tengo dinero, yo gané muy poquito esto. Entonces, y cuando uno va a ver, 100 millones de pesos le entraron en el año, ¿sí? Le entraron 200 millones de pesos, y luego que me ha dicho que no le han entrado sino 50. Entonces, por ahí entonces, ay, verdad, es que como me entró la plata en efectivo, entonces eso no cuenta. No, así la plata le entre en efectivo, le entre como le entre, todo cuenta, ¿sí? Porque es muy fácil ahora investigar y saber que usted sí tiene bienes, sí tiene activos. Bueno, entonces, de nuevo, los activos son resultados de hechos pasados. Seguramente es porque usted trabajó y ahorró y los compró o se endeudó para tenerlos. Eso quiere decir resultado de hechos pasados. Eso no llega porque sí. El carro que usted tiene ahorita no llegó porque sí. La casa que usted tiene ahorita no llegó porque sí, no llegó de la nada. Tuvo que haber pasado algo, así haya sido una donación, porque a uno también le pueden regalar los bienes, los puede recibir y a veces puede pasar que ustedes se los hayan regalado, a ustedes, perdón. Entonces, es resultado, todos los activos son resultados de hechos pasados. Como dijo Cami ahorita, tienen que generar beneficios futuros. Y es que esto es una cosa obligatoria, es una característica. Si no da beneficios futuros, entonces no se le puede llamar a algo un activo. Entonces él hablaba de un mueble, pero quizás cambiémosla y hablemos de una máquina. Yo me acuerdo en una empresa que yo trabajé, donde ellos habían comprado, espérate un momento, madre. Sí, estás. Yo recuerdo en una empresa donde yo trabajé, y entonces yo estaba haciendo una toma física, y yo recuerdo que en los activos, especialmente en los fijos, aparecía que ellos tenían una máquina de 100 millones de pesos y yo la quería ir a ver. Entonces, cuando me dicen, no, esa máquina no la tenemos en funcionamiento, la tenemos allá en el cuarto porque todavía no la hemos armado. Entonces, yo me fui para el cuarto a revisarla. Cuando me doy cuenta, esa máquina estaba llena de esto como de ¿cómo es que se le dice a esto? Cuando algo es oxidado, estaba oxidado, eso no parecía nuevo, eso parecía supremamente viejo. Eso decía 100 millones, pero eso era una chatarra, ¿sí? Prácticamente. Y entonces yo le pregunté a la persona que estaba custodiando esa máquina, y yo le dije que si esa máquina servía, que si eso era verdad que la podían armar o la podían arreglar o podían haber hecho algo con ella. Entonces me dicen, no, esa máquina no, la perspectiva es que eso no se va a arreglar, no se va a mandar a poner, porque es que ya la tecnología es otra, y entonces nosotros estamos haciendo los productos con esa otra máquina, y eso prácticamente la plática se perdió. O sea, la habían como instalado, no gustó, encontraron una máquina mejor, compraron la otra que gustó más, y esa máquina la tenían en el cuarto del olvido, y entonces ahí la tenían muy contenticos en la contabilidad. Entonces, ¿era resultado de hechos pasados? Sí. ¿Estaba generando beneficios futuros? No. Antes eso estaba ahí en una bodega ocupando espacio, y cuando algo ocupa espacio está gastando es plata, ¿cierto? Esa es la segunda característica. Tiene que sí o sí generar beneficios futuros. O sea que si eso está por ahí quieto, eso no se le puede llamar un activo. La otra vez me estaban diciendo, ay, profesora, yo soy el gerente de mi empresa, mi mamá me puso a gerenciar nuestra propia empresa, nosotros tenemos una empresa, me acuerdo que vendían como frutas, verduras, y a varios restaurantes donde ellos tenían
mucha clientela. Y entonces él me decía, profesora, mi mamá le gustan mucho los cuadros y ella me ha comprado un cuadro para mi oficina y ese cuadro está en mi oficina y es un cuadro que costó, creo que les había costado como 20 millones de pesos, bueno, algo así. Entonces yo le dije, profesora, ese cuadro entonces, ¿qué? Ese cuadro es resultado de hechos pasados. ¿Genera beneficios futuros? Le pregunto yo. Entonces me dice, sí, porque yo me alegro viéndolo. Pero eso no, de eso no se trata, ¿sí? Los beneficios futuros tienen que fluir para la empresa, ¿sí? Así como las máquinas ayudan a la producción de, valga la redundancia, de los productos, pero si es un cuadro allí, pues sí, está armonizando y todo muy bonito, pero eso se le llama un gasto, ¿sí? Un gasto y eso va directo al PIG. Eso no puede aparecer allí como parte de los bienes de la compañía porque no va a producir beneficios futuros, especialmente con respecto a que va a ayudar a la generación de renta, o sea, a la generación de los ingresos, no va a ayudar a eso. Bueno, y la otra característica, de pronto alguno ¿sabe ya cuál es la tercera característica de los activos? Alguien, a ver que se le mida. Ay, yo le voy a bajar el volumen a esto. Qué pena con ustedes. Listo. Bueno, Pues, entonces, ajá, no sí. estoy muy seguro, pero creo que tú nos dijiste que debía estar como bajo el completo control de la entidad, que la entidad pueda hacer con él lo que quiere en ese momento. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Camilo. ¿Cómo? Camilo, profe. Gutiérrez. Camilo Gutiérrez. Bueno, Cami, felicitaciones a Camilo. Es que de verdad, ¿sí ve? Esta es la otra característica, Juan Camilo Gutiérrez, que me gusta apuntar porque ya, Cristian yo sé que Camilo, profe. Juan Camilo, sí. Cristian Camilo. Cristian Camilo Gutiérrez. Listo. Entonces, les voy a hablar acerca de la otra característica y esa característica es la primera, ¿sí? De las tres. Se le llama un recurso controlado, un recurso controlado. Yo les decía en la clase pasada, y así como Cristian se estaba acordando y se acordó súper bien, es que los activos tienen que ser recursos controlados, que si usted quiere poner la máquina en la bodega 1 o en la bodega 2 o en el piso 1 o en el piso 3 o en el piso donde usted quiera ponerlo, que si usted tiene un vehículo y usted lo quiere mandar para Barranquilla para que trabaje en la fábrica de Barranquilla, si usted lo quiere mandar para Bogotá, si usted, donde usted quiera ponerlo, si usted tiene un edificio y si usted puede disponer de él y usted dice voy a poner la fábrica o voy a poner la sala de ventas o voy a poner las oficinas de administración, que ustedes tengan total control sobre el activo. Profesora, ¿puede pasar que sea un activo resultado de hechos pasados que genere beneficios futuros, pero que no sea controlado? También se puede dar el caso, pero si le falta una de las características, inmediatamente deja de ser un activo. Entonces ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así? Es impajaritable que esté siempre las tres, que acompañen las tres, y la respuesta es sí. Cuando, por ejemplo, algo no es controlado y eso le puede dar beneficios futuros. Entonces usted dice, ay, bueno, puede pasar que usted haga un contrato de un leasing, ¿cierto? Y usted diga, pero de un leasing donde usted no se va a quedar con el bien. Entonces usted hace un arrendamiento, usted dice, ay, bueno, por ejemplo, un carro, usted toma un carro en renting, ¿cierto? Entonces, mientras usted lo renta, usted anda en ese carro, ¿cierto? Es resultado de hechos pasados, sí, porque usted hizo un contrato y entonces tiene determinado tiempo para utilizar ese carro. Y le genera beneficios, sí, porque seguramente el carro que usted está rentando le sirve para llevar productos a los clientes o qué sé yo, o para comprar las mercancías y las cosas que usted esté vendiendo, las cosas de la materia prima. Pero
pero ¿cómo así, profesora? Y el tema del control, entonces usted no puede salir a vender ese carro porque ese carro no es suyo, ¿sí? Si usted tuviera el control total del carro, usted diría el día que usted quiera, ay, yo lo voy a vender. No, usted no lo puede vender porque usted no tiene el control sobre ese carro, ¿sí? O usted se lo quiere llevar, qué sé yo, en un barco y llevárselo a otro país, o que usted no puede hacer eso, ¿cierto? Entonces son ciertas cosas que dentro de esos contratos de renting o de esos contratos de leasing o esos arrendamientos que son de esa manera, ustedes seguramente no van a tener el control, como quien dice, ustedes disponen de ese artículo, de ese bien, como si fueran ustedes totalmente los dueños de ello. Ay, profesora, puede pasar que algo sea, que un activo no sea resultado de hechos pasados. Eso es imposible, porque ¿cómo le van a salir de la noche a la mañana que usted vaya a ser dueño de un carro, vaya a ser dueño de un edificio, vaya a ser dueño de una cuenta por cobrar, vaya a ser dueño de una cuenta que usted tiene con un montón de dinero en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros? O sea, es imposible que a usted le nazcan activos, ¿sí? O le nazcan bienes o le nazcan derechos sin haber, sin eso tener un origen, ¿sí? Porque incluso hay una cosa en las normas fiscales y también pues todo esto que dicen que no al lavado de activos, ¿sí? Entonces las personas que se dedican a estas cosas ilícitas, entonces por eso es que dicen, ve, en esta oportunidad me gané 1.000 millones de pesos, ¿cómo será que hago para que se puedan legalizar? ¿Sí? Porque ellos no pueden decir, el resultado de hechos pasados fue esa operación ilícita, porque de una eso no se puede, ¿cierto? Entonces, resultado de hechos pasados, pero obviamente tienen que ser lícitos. Y por ejemplo, esto que ya les dije que tiene que dar beneficios futuros, pues ya se los expliqué pues con varios ejemplitos acerca de que si los activos no sirven para la generación del ingreso, para la generación de las ventas, pues no se le puede llamar a algo un activo. Profesora, si las cosas no son activos, entonces ¿qué son? Pues son gastos. Sí, son gastos. Bueno, entonces me gustaría que alguno de ustedes, a ver, miremos a ver aquí, Daniel Parra, tú puedes hacerme el favor de, de leerme lo que es un activo, porfa, que lo que yo tengo proyectado allí, porfa. Sí, claro, profe. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de hechos pasados y de los que se espera en un futuro obtener ingresos para la entidad. Y abajo tenés, pues un activo se reconoce en el balance cuando es probable que se obtengan ingresos en el futuro y que el coste o valor del mismo se pueda medir de forma fiable. Eso, gracias, Daniel. Entonces, miren, aquí Daniel nos colaboró porque de hecho, pues es una definición sencilla, pero profunda, es clara, contiene todo. Ya ahorita ustedes no van a decir, ay, los activos son los bienes de la empresa. Ah, los activos son los derechos de la empresa. Pues sí, son bienes, son derechos, son todo eso, pero digamos técnicamente y de acuerdo al marco conceptual, ¿qué son los activos? Los activos son todos los recursos que son controlados por un ente económico, de los cuales aparecieron por hechos pasados que sucedieron y ellos tienen que generar o ayudar a la generación de la renta, a la generación de los ingresos. Y él aquí en el segundo párrafo pone algo que es algo supremamente importante y es como el remate del concepto. Un activo, ¿cómo se reconoce? Para que usted reconozca un activo, el activo tiene que, además de ser un recurso controlado, además de ser resultado de hechos pasados y además de que genere beneficios futuros para la entidad, además de eso, tiene que poderse medir de forma confiable, mire, de forma confiable. Ay, profesora, yo cómo interpreto eso? ¿Cómo yo sé que además de reconocer, bueno, listo, yo ya sé que tiene esas tres condiciones, pero ese pedacito donde, ¿cómo así que se pueda medir de forma confiable?
Entonces, si por ejemplo usted tiene una cuenta bancaria, ¿cómo usted mide el recurso que usted tiene en la cuenta bancaria? Pues usted ahí mismito coge y le dice al banco, vea, mándeme un extracto bancario de cuánto tengo hasta hoy, o usted mira en la cuenta o en el portal web y ahí le dice, bueno, tiene 1 millón de pesos, tiene 5 millones de pesos. ¿Cómo no se va a medir de forma confiable? Pues estamos hablando en pesos, pues es muy fácil de decir, ah, bueno, ¿cuánto mide? O sea, a cuánto asciende ese activo, cuál es el valor, ¿sí? ¿Cómo se puede medir? Pues si está, como dijo nuestra compañerita ahorita Jessica, es un recurso líquido. Si estamos hablando de lo que hay en el banco, es un recurso líquido. Entonces se mide de acuerdo a la cantidad de dinero o de plata que hay allí en la cuenta bancaria. Ve, Ajá. profe, una pregunta, o sea, pueden haber activos que sean, o sea, que tengan diferentes niveles de liquidación, o sea, que uno sea más líquido que Liquidación, otro. no, liquidez. Ah, liquidez, perdón. ¿Qué liquidez? Sí, se le dice activos líquidos y activos menos líquidos. Pero la definición cuando vayamos a hacer los estados financieros se les llama, a los líquidos se les llama activos corrientes y a los menos líquidos se les llama activos no corrientes. ¿Ya? Así sencillo. Pero estuvo bien. ¿Quién dijo ese aporte? ¿Me regalas tu nombre, por favor? Ah, Sebastián Paz. Sebastián Paz, Listo, gracias, Sebas. Entonces, miren, lo que está diciendo Sebastián es supremamente como bueno, porque mire que uno dice, ay, ¿será que todos los activos son líquidos? No, la plata es líquida, pero un edificio, si la empresa es dueña de un edificio, eso no es líquido. Vaya a ver cuánto usted se demora vendiendo ese edificio, ¿sí? A veces, por ejemplo, en época de pandemia eso se estaba demorando mucho, la propiedad inmobiliaria tuvo como unas dificultades allí, incluso hasta un poco de personas que tenían contratos de arrendamiento estaban incluso devolviendo los inmuebles a sus propietarios porque no tenían con qué pagar, y a veces sacaban esos inmuebles a la venta y estaba supremamente difícil la venta de estos muebles. Entonces a veces eso puede tomar tiempo. Ay, profesora, pero ¿cuánto se le puede llamar a eso que toma tiempo? Pues un activo que no es tan líquido como los no corrientes, se supone que son a más de un año, o sea, se espera que tenerlos al menos un año, ¿cierto? O más de un año, ¿sí? Más de un año. Por eso es que eso no tiene, las personas jurídicas o las entidades no tienen intención de vender esos artículos porque son para la generación de la renta. Los activos menos líquidos tienen que ayudar a la generación de la renta. Ay, profesora, ¿cómo así? Sí, entonces si los activos son los no corrientes, como los activos fijos, como las máquinas, como los vehículos, como las casas, como los muebles y enseres, ¿sí? Todas estas cosas son menos líquidos y esos no se espera realizar, ¿sí? Por tanto, no son líquidos, no se espera realizar, no se espera vender y se espera tenerlos más de un año para que puedan apoyar la generación de la renta. Listo. Si ustedes tienen preguntas, me las van haciendo de una, porque a veces a uno se le ocurren como cosas. Yo trato como de abarcar las cosas como que me han preguntado, como que los temas que les preocupa más, pero a veces ustedes también me salen más cositas, entonces yo las meto pues como allí para poderlas anexar dentro de los conceptos. Son las 2:30, estamos súper bien. Vamos a seguir con el otro. Vamos a hablar de los pasivos. Bueno, entonces vamos a tomar a alguna personita de acá. Diana Sofía, Olave debe ser, ¿cierto? Diana. Hola, no, profe. Hola, no. Hola, Diana Sofía, ¿cómo estás? Diana. Hola, profe, ¿bien? ¿Y usted? Bien. Diana, ayúdanos. Diana, tú que te leíste lo del marco conceptual o las definiciones y que hemos venido hablando todos estos 3 encuentros pasados acerca de esto mismo, pero ya ahorita como con mayor profundidad en la parte conceptual, ¿qué entendiste que era un pasivo en tus propias palabras? Profe, básicamente un pasivo es una deuda que adquiere ya sea una persona o una empresa en general. Aquí viendo mis notas, decía también que una característica esencial de todo pasivo es que la entidad contraiga una obligación en el momento presente.
También se hacía unas diferencias entre una obligación presente y un cargo o compromiso a futuro. Más que todo el encargo o compromiso para el futuro es por lo menos una empresa cuando hace como un negocio, ¿no? Entonces no se necesita plata o un bien y hacen como un acuerdo en qué tiempo la empresa pues le tendría que dar ese bien. Pero muchas veces, a veces pasan como problemas o endeudamientos y perfectamente la empresa que les va a prestar puede cancelar totalmente ese acuerdo y no pasa nada. Y también decían de que una cancelación pues de la obligación se puede hacer como pago efectivo, transferencia de otros activos, prestación de servicios, entre otros. Uy, qué lindo, vea. Felicitaciones, Diana. No, eso está muy bien esa investigación porque yo sé que investigaste por varios lados, ¿sí? Eso se nota. Bueno, Pues, profe, todo estaba en el marco conceptual realmente. todo estaba así, y se nota que lo entendiste, ¿sí? Bueno, precisando no, porque Diana fue muy precisa. Yo quiero es más bien como dar unos tips adicionales acerca de la conceptualización de lo que es un pasivo. Ella dice, los pasivos son todas las deudas, ¿sí? Esa palabra es rara, sí, puede que sí, para muchas personas esa palabra de pasivo sea rara, y uno a veces hasta confunda un activo con un pasivo cuando uno no maneja esos términos. Pero ustedes como ya están viendo esto y están estudiando estos conceptos a través del marco conceptual que les está dando como todas las bases, muy bien, o sea, cuando ustedes entienden que la palabra pasivo, este elemento de los estados financieros va a mostrar todas las deudas que tiene la empresa, listo, ya se la hicieron. Ahora ya pasamos a la parte como técnica, ¿cierto? Una conceptualización más técnica, como abordando el marco conceptual. Entonces, ella ahí en medio de lo que nos dijo, ella decía obligación presente, ¿sí? Obligación presente u obligación actual. ¿Qué es una obligación presente o una obligación actual? Puede pasar, jóvenes, casi los estados financieros se hacen anuales, pero ellos también se pueden hacer semestrales, se pueden hacer mensuales. Entonces, de acuerdo a cómo sea esa periodicidad en la emisión de los estados financieros, vamos a hablar del corte al 31 de diciembre, que todos los años las empresas tienen que hacer estados financieros. Y ellas dicen, yo cuánta plata debía al 31 de diciembre. Por ejemplo, el año pasado fue el periodo 2020. Entonces, las empresas en este momento están diciendo, cuando van a hacer el reconocimiento de todos sus pasivos, dicen, yo cuánta plata debía, a qué corte o a qué fecha. Yo debía al 31 de diciembre, yo podía deber, no sé, un préstamo, por ejemplo, 100 millones, yo puedo deberle a los proveedores 50 millones, yo puedo deber impuestos a la DIAN, por ejemplo, 50 millones de pesos más. Yo puedo deberle a mis empleados las cesantías. Yo puedo deber, por ejemplo, una demanda, me demandaron y tengo que pagar, entonces eso también podría ser una deuda. Profe, qué pena le interrumpo una pregunta. En los pasivos, por lo menos cuando uno adquiere una deuda y por lo menos la quiere pagar, ahí se contaría también como pasivo los intereses. Bueno, los intereses que le cobran a uno del periodo, a veces usted le cobran intereses mensuales, entonces los intereses vienen a ser también endeudamientos, vienen a ser pasivos. Cuando usted no ha pagado, pero ya los debe, ¿sí? Por ejemplo, en la tarjeta de crédito, póngame eso a 12 meses. El primer mes no le cobran el interés, pero el segundo le llega los intereses. Entonces los intereses de ese primer mes que vienen y se lo cobran en el siguiente periodo después del primero,
Entonces, esos intereses, si usted, por ejemplo, no los paga, se recapitalizan ahí y vienen a ser una deuda más, se la suman a la deuda del capital. Los intereses periódicos que le cobran mientras usted no los pague, se le llaman pasivos, ¿sí? Porque están pendientes de pago. Muy buena la pregunta. Aquí la compañera dice, pero yo puedo pagar, profesora, yo puedo pagar. Ella dijo así y me gustó lo que acabó de decir porque complementa con cuando decimos un pasivo es una obligación o una deuda actual. ¿Cómo así que es una deuda actual? Sí, yo al 31 de diciembre puedo deber, por ejemplo, un carro, ¿sí? Yo saqué un carro para la empresa. Debo 20 millones de carros, ¿sí? ¿Y qué tal que yo al 4 de enero pague la deuda, ¿sí? Entonces, cuando me dicen, vea, y usted el 31 de enero, ¿cuáles son sus pasivos? Entonces, o ¿cuáles son sus deudas? Pues si usted ya la pagó, usted no puede seguir diciendo que usted tiene la deuda de un carro, ¿sí? Mientras las deudas estén vigentes, para que algo sea deuda y para que usted pueda reconocer esos valores como deudas en los estados financieros, tienen que estar vigentes. No, usted no puede poner en los estados financieros deudas que ya pagó o deudas que apenas van a hacer. Ay, no, es que yo sé que me voy a endeudar este mes comprando la materia prima, entonces yo de una vez voy a poner la deuda allí. No, eso no se puede poner así. Usted, para poner la deuda tiene que ser una obligación realmente actual, que sea verdadera. Si usted se va a endeudar, no la puede poner sino hasta que usted se endeude. Y si usted ya la pagó, usted no la puede poner porque ya la pagó. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que así como los activos, los pasivos también tienen 3 características y son como parecidas, ¿sí? Son una obligación actual, ¿sí? Son una obligación actual o presente. Es resultado de hechos pasados. Usted no puede decir, ay, yo le debo a la compañía de financiamiento tuya, le debo 100 millones de pesos. Y le van a decir, ¿y usted por qué le debe a esa empresa? No, porque yo le debo. No, pues puede pasar que le prestó la plata para tener dinero en efectivo o para poder comprar algún carro o para poder comprar algún bien. Pero usted cuando se endeuda es porque usted puso su firmita o la empresa a través de su representante legal puso su firmita y es porque algo pasó y usted pidió una financiación. Usted no va a poder crear pasivos de la nada, ¿sí? Todos los pasivos que usted tiene siempre, así como en los activos, van a ser resultado de hechos pasados. ¿Uno qué puede deber? Pues si son los empleados, pues lo que pasó en el pasado es que ellos le trabajaron a usted y usted por eso les debe. Si usted, por ejemplo, debe un préstamo, es porque el banco seguramente le desembolsó algún crédito. Si usted, por ejemplo, le debe impuestos a la DIAN, es porque seguramente usted obtuvo unos ingresos y esos ingresos eran grabados. O usted, por ejemplo, le hizo algunas retenciones en la fuente a sus proveedores, entonces usted quedó con la plata y se la tiene que devolver a la DIAN. ¿Sí? Cualquier cosa de esas tiene que pasar. Aquí alguien me está escribiendo, vamos a ver qué me escribió. También están los corrientes y los no corrientes. Sí, mire que Jaime ahorita me hace acordar de una cosita súper importante y es que así como los activos se caracterizan porque hay unos que son más líquidos que otros, en los pasivos también hay esa particularidad. Unos son corrientes, que son los que uno tiene que pagar en menos de un año, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser corrientes? Pagarle a la DIAN los impuestos es una deuda corriente, o sea, es una deuda de corto plazo. Pagarle el salario a los empleados es una deuda corriente, porque usted nunca he visto que a un empleado le paguen después de un año, ¿sí? Lo máximo que se esperan es cada mes. Y si no les pagan, pues se salen de los trabajos. También están los corrientes, exactamente, sí. Y por otro lado, también existen unos endeudamientos que son de largo plazo. Por ejemplo, usted puede sacar un edificio y lo puede pagar a 20 años, lo puede pagar a 15 años, usted puede
comprar un camión y pagarlo a 10 años, a 5 años, comprar una máquina y pagarla a 5 años, a 3 años, comprar unos portátiles para su empresa y pagarlos a largo plazo, o sea, a más de un año. Profesora, pero ¿para qué las empresas se endeudan a largo plazo? Pues porque no hay plata, entonces toca que así, ¿sí? Toca que pedir financiación. Si los inversionistas presentes no aportan tanto capital, toca pedir capital prestado para poder llevar a cabo los proyectos de la empresa. Entonces, de nuevo, una característica es que todos los pasivos son una obligación presente, una deuda presente, actual. Son resultados de hechos pasados. A usted no le van a salir endeudamientos de la nada, ¿sí? Todas las deudas tienen un origen. Y cuya liquidación, o sea, y cuyo pago, ¿sí? Se espera que afecte los beneficios económicos. O sea, eso quiere decir que usted esperaría tener que sacar la platica del bolsillo de la empresa para poderlo pagar. O sea, usted se mentaliza, si usted es la gerencia de la empresa, cuando usted tiene un pasivo, quiere decir que usted mentalmente sabe que debe y que tiene que pagar hacia el futuro de acuerdo a las condiciones de pago, porque a veces a usted le fían para 30 días, a veces le fían para 8 días, a veces le fían para 60 días, según como haya sido la negociación, entonces usted ya sabe y asume, bueno, yo tengo un pasivo, sí es una obligación actual, que es resultado de un hecho pasado y que yo tengo que pagar en los próximos 8 días o lo tengo que pagar en los próximos 30 días, porque eso me va a afectar los beneficios económicos. Afectar significa es que usted va a tener que sacar la platica del bolsillo o del banco para poder pagar. Eso significa afectar. Afectar es porque tienes que sacar la plata y no es como que el otro día me salió una persona, le digo yo que le estaba haciendo, es que a varias personas le hago la declaración de renta. Entonces me dice, yo le digo, ¿usted tiene pasivos? Entonces me dice, ¿pasivos, Paola? Yo no tengo pasivos. Entonces yo le dije, ¿usted sí sabe qué es pasivos? Entonces me dijo, no, yo no sé qué es pasivos, Paola. Entonces yo le dije, pasivos son las deudas. Ah, pues es que yo estoy reportado en data crédito porque yo le debo a un banco 20 millones, al otro le debo otros 25 y al otro le debo 5. O sea que debo en total 50 millones. Y entonces yo le dije, ¿y usted los va a pagar? ¿Y cómo? ¿Y con qué? No es que no tengo plata y me embargaron todas las cuentas, pero yo, a mí no nadie me consigna en las cuentas porque yo no tengo nadie que me pague para que me saquen la plata de ahí. Están como embargadas, pero no me han podido sacar nada porque yo no tengo dinero con qué pagar. ¿Sí? Entonces, entonces allí entra, ¿será eso un pasivo o no es un pasivo? Si esa persona no tiene la expectativa de, o sea, que de verdad debe ese dinero y que lo va a pagar, no debería llamarse un pasivo porque mire, ni siquiera yo le decía, ¿usted va a pagar eso? No, yo con qué me decía, entonces no va a pagar. Y ahí como hay un artículo en la Constitución política que dice, el que no tiene con qué pagar, pues no paga. Distinto es a que usted sí tenga con qué pagar y diga que no tiene plata, entonces ahí mismo lo embargan y ahí mismo le quitan todo lo que usted tiene en esa cuenta, porque eso es muy diferente de decir que no tiene y cuando van y le revisan y lo embargan, sí tiene. Aquí hay dos personas o hay dos mensajes que me han dicho. Le deja de hacer la declaración de renta. No, todos pagan la declaración de renta. Es mejor hacer la declaración de renta. Uno no va a pelear con la DIAN, no peleen nunca con el gobierno, oigan. Es una recomendación. Por eso es que hacen tan buen estudio para hacer los préstamos de dinero. Pues mira, lo que pasa es que no sé si ustedes ven fuertemente en los centros comerciales y en los establecimientos como estas grandes superficies, Jumbo, Home Center, la 14, bueno, todas estas superficies, uno anda por ahí y le dicen, vea, o al costo y todas esas cosas, le dicen, vea, usted ya sacó la tarjeta no sé qué, una tarjeta de crédito, no necesita el estudio se demora 2 minutos o 1 minuto y se la entregan a uno. Entonces, para como complementar lo que está diciendo nuestro compañero que dice, por eso es que hacen tan buen estudio de crédito.
Pues realmente es que a veces hay mucho dinero en la economía y necesitan asignarlo. Y los estudios de crédito, pues a veces pues uno no sabe cómo es que hacen esos análisis, porque de verdad, si hacen un estudio un poco más serio, si una persona no tiene cómo pagar, no le deberían prestar, porque a veces uno nota que todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y uno dice, pero ¿y cómo? Y si ni siquiera trabaja, ni siquiera hace tal cosa así. Entonces, sí, a veces uno diría, ¿para qué se agarran a darle tarjetas de crédito ahí? Porque uno dice, ay, escucha por ahí, vea, lo llamamos porque que debe la tarjeta de crédito. Yo escucho a veces que estoy aquí haciendo como unos trabajos en mi casa y a veces llaman a los señores que yo he contratado y es muy chistoso porque me ha pasado ya con 2 y han venido como unos 3 o 4 y entonces uno escucha, vea que lo llamamos de un banco y que usted no ha pagado la cuota y que no sé qué y así. Y entonces a veces les dicen, vea, pague y le condonamos los intereses y ni siquiera así pagan. Bueno, son cosas que ocurren, pero lo que les quiero decir con la tercera característica es que usted tiene que ser consciente como empresa que usted está endeudado y que tiene que pagar, o sea que su flujo de caja o los beneficios económicos se van a disminuir porque va a tener que hacer esos pagos, ¿vale? Bueno, quisiera que alguien me leyera el concepto de qué es un pasivo. Vamos a ver acá. ¿Quién está por acá? Laura Daniela. Laura Daniela está por ahí. Laura Daniela. Aquí estoy. Gracias, Laura. Laura, ayúdanos a leer el segundo parrafito de cómo se reconocen los pasivos, por favor. Bueno, profe, un pasivo se reconoce en el balance cuando es probable que la salida de recursos afecte a los beneficios económicos como consecuencia de la liquidación de obligaciones presentes y el importe al que se realizará la liquidación se puede medir de forma fiable. Bueno, y eso parece enredado. ¿Qué entendió usted de ahí? ¿Qué entendió? Bueno, ahí estamos hablando de ese concepto que también creo que trabajamos hace unas clases, en el que decíamos, pues, cuando ya podemos considerar que el pasivo pues está hecho. No sé si me hago entender, como que ya está presente. Entonces, es un pues, pasivo real. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí dice que lo reconocemos en nuestro balance cuando ya se dio esa salida del dinero, cuando ya pues ya pagamos, pues cuando ya tenemos esa deuda presente, que era lo que hablábamos ahorita, que es la deuda vigente. Bueno, a mí me gustó mucho lo que está diciendo Laura porque nunca me había metido así como a explicarlo de esa manera como ella lo estaba diciendo. Entonces ella dice, un pasivo es un pasivo cuando es real, o sea, cuando de verdad yo sí lo debo. Ustedes tienen una zapatilla y se la dieron a crédito, entonces el pasivo o la deuda, ustedes tienen una deuda porque acabaron de darle unas zapatillas, ¿cierto? Entonces están endeudados. Es algo real, real porque es resultado de hechos pasados. Ella lo está uniendo como a esa terminología y eso es real porque es de hechos pasados. Profesora, ¿es que existen pasivos irreales? Pues pasivos irreales no existen, pero sí los colocan en los estados financieros cuando hacen estados financieros maquillados. ¿Cómo así que, cómo sería un pasivo irreal? Y lo hacen y lo muestran en los estados financieros como si pareciera real, o sea, porque por ejemplo, la compañerita que estuvo hace un rato, creo que era Jessica, decía, es que ella hablaba del riesgo, de unos riesgos que se producen en los activos, pero también en los pasivos hay unos riesgos. Los riesgos es que usted pueda poner pasivos inexistentes, ¿cierto? O deje de poner los pasivos, ¿sí? Puede pasar cualquiera de las dos, o sea, o quita pasivos o pone pasivos que no existen. Ay, ¿cómo así que ponen un pasivo que no existe? Sí, usted se inventa una deuda, ¿sí? Y dice, yo le debo al banco X tanta plata. Pero cuando usted hace la verificación, pues se da cuenta que eso no es cierto y eso, pues, en los estados financieros, pues, tendría una opinión negativa cuando el revisor haga, valga la redundancia, la revisión de esa cuenta. Profesora, ¿puede pasar que hayan pasivos que no se incluyan?
Sí, también. Entonces, usted no quiere mostrar que la empresa está tan endeudada. Entonces, la empresa le debe 100 millones de pesos al banco, por ejemplo, Banco de Bogotá, y no los pone, ¿sí? Y no los pone para que se vea como si tuvieses más capital, ¿sí? Entonces, para qué hacen eso? Pues son unas estrategias que no son buenas, que hacen es opacar esos estados financieros y que le quitan la relevancia total y la confianza pues a esos estados financieros. O sea que cuando nuestra compañera Laura, ella habla de lo que es un pasivo y cómo se reconoce porque es un pasivo real, es resultado de un hecho pasado, ¿cierto? Y cuya liquidación, o sea, cuando usted también está comprometido que lo tiene que pagar, pero aquí ya le hablan de la medición. ¿Cuánto debe por las zapatillas, por ejemplo? Pues me las vendieron en 100.000 pesos, profesora. 100.000 pesos es un valor que está bien medido, ¿cierto? Cuando digo bien medido no es porque yo sepa que las zapatillas valen 100 o pues pueden costar incluso 1.000.000 de pesos, pero cuando yo digo bien medido es porque ese es el precio que puso el proveedor que le vendió a usted esas zapatillas. Entonces 100.000 pesos todo el mundo lo entiende, debo 100.000 pesos y usted se mentaliza en que son 100.000 pesos, no, después el proveedor no le puede decir, vea, es que me debes 200.000, ¿no? Porque ya quedaron en que eran 100.000, no le pueden cambiar la cifra, ¿vale? Entonces, por eso se dice medir en forma confiable, que ese valor no se va a cambiar así de la noche a la mañana y que en un 2x3 le vayan a cobrar 200.000 pesos porque sí, no. Es porque son 100.000 y 100.000 son los que usted registra. ¿Listo? Profe, Los sí. serán los tentados a bajar la declaración de renta, ¿no? No entendí, se escuchó entrecortado. ¿Qué? Que los pasivos pueden servir para bajar la declaración de renta. No. ¿No? ¿No Pueden servir, simplemente te van a servir es para disminuir tu patrimonio, ¿sí? Tu patrimonio, pero nada más. Porque finalmente la declaración de renta es un impuesto que recae sobre los ingresos, ¿sí? Para todos, la declaración de renta es un impuesto que recae sobre los ingresos. Si la persona obtiene ingresos, o sea, ventas o tiene un trabajo y genera una renta, recae sobre los ingresos, no recae sobre los pasivos, ¿vale? Entonces, los pasivos lo único que afectan es porque hay una cosa que tiene que hacer el gobierno y lo hace a través de la declaración de renta y es que la gente cuando compra o adquiere activos, los activos tienen que tener un origen, ¿sí? ¿Usted cómo puede comprar los activos? Entonces hay dos formas de financiarlos. ¿Se acuerda que yo se las expliqué? Una es con el capital propio que dejan los inversionistas presentes, u otra es financiándose a través de un acreedor o de un prestamista, llámese banco, llámese como se llame el acreedor. ¿Listo? Usted no puede decir, ay, yo tengo una casa, yo tengo, este año aparecí con una casa, aparecí con un carro, aparecí con una moto. Y entonces la DIAN le va a decir, y la DIAN va a decir, pero usted cómo hizo para comprarse ese carro y esa moto, o cómo hizo. Entonces, si los ingresos no le dan, ¿sí? Entonces, si los ingresos a usted no le dan para comprarse esos activos, entonces es que usted está lavando activos, porque tiene que ser, o sea, esto que les estoy diciendo aquí es de verdad, tiene que ser resultado de hechos pasados. ¿Cómo los activos se crean? A través de una compra de capital propio o de capital prestado, pero la plata tiene que aparecer de cómo usted fue que hizo para adquirir esos bienes. Entonces, no es que los pasivos te ayuden a disminuir el valor del impuesto, no, los pasivos simplemente te ayudan a explicar cómo es que has adquirido los activos si es que no los adquiriste con capital propio. No sé si me hice entender, pero los pasivos no te ayudan como a bajar eso. Entonces, ¿por
¿Qué pasa? Que las personas a veces las llaman de la DIAN y las sancionan porque aparecen con activos, son dueñas de cosas y los ingresos son inexistentes, o sea, no hay una reciprocidad o algo que uno diga, vea, y este el hecho pasado, ¿qué fue? Si no aparece, si no fueron los ingresos que le dieron la plata para comprar las cosas, entonces tuvo que haber sido una deuda, pero no aparecen ni los ingresos ni aparecen las deudas. Ahí mismo lo llaman de la DIAN y le dicen, vea, usted, ¿qué es lo que le pasa? Que no. Entonces, si la gente dice, es que me endeudé, pues listo, sale. Y si es que usted le dice, no, es que yo compré eso con una plata que yo tenía, entonces le dice, pero usted para haber comprado esos activos me tuvo que haber pagado impuesto de renta por los ingresos que usted tuvo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hagan esas declaraciones de renta, las suyas, porque a veces yo me encuentro con que hay estudiantes que también declaran renta que ya tienen pues propiedades y eso, porque sí tienen que tener eso supremamente explicado dentro de sus declaraciones, porque si no la DIAN no les va a aceptar eso y los va a llamar porque ustedes no pueden tener unos activos que no tengan un origen. ¿Listo? Y si usted los compra con dinero propio, antes de haberlos comprado, usted tiene que reservar la plática para pagar el impuesto de renta. O sea, el impuesto de renta es el impuesto a los ingresos que usted obtuvo o a las ganancias que usted derivó. Bueno. No es, una, profe, no, es una clase, sí, no es una clase tributaria, pero sí es importante porque tiene mucha relación con estas tres características y por eso está buena como cuando usted me hace la pregunta. Sí. Dime. Profe, mira, qué pena, cuando yo soy un inversor en, por así decir, una compañía y esta compañía, pues, referente a lo que tú dijiste, que ocultar como que la compañía debe más dinero o cosas así por el estilo. Si yo soy un inversor, yo no puedo obligar a la compañía a que me dé la información completa. O sea, en caso de que yo ¿Un invierto inversionista presente o potencial? presente. Que si tú eres accionista, por ejemplo, los inversionistas, ok. Cuando dices que me dé la información real, ¿a qué información te refieres cuando dices real? Es que tú dijiste ahorita en la pasada, hace un momento, que habían ocasiones en las que las empresas no dan como la información de que deben tanto dinero, pues como para que la empresa dé la apariencia de que tiene más capital del que posee. Entonces, yo como inversor, yo veo que una empresa tiene más capital del que pues en realidad posee. Yo invierto y yo pierdo dinero, pero por culpa de esa información que a la empresa le faltó darme. ¿Eso es legal, por decir así, o ellos están obligados a darme la información completa? Mira, cuando uno es inversionista, bien sea potencial o real significa inversionista presente. A ti como inversionista te interesa la información financiera de propósito general, ¿sí? Más allá que te estén dando los detalles del costeo ABC, de la planeación estratégica, te interesan los estados financieros donde te digan cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el patrimonio, cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. O sea, egresos, entiéndase, costos y gastos. Un inversionista le da mucho valor a esa información financiera, o sea, al estado de situación financiera, al estado de resultado, al estado de flujo efectivo, al estado de cambios en el patrimonio y a las notas. Lo que yo les mostré aquí de Colombina, que se los vuelvo a mostrar, le da mucha importancia. Digamos que si los estados financieros estuvieran viciados, no estoy diciendo que estos estados financieros están viciados, no estoy hablando en términos de un ejemplo. Si un estado financiero estuviese viciado, cuando tú eres accionista o tú eres inversionista y ya estás dentro de la empresa, por eso las empresas generalmente cuando tienen unos capitales importantes están obligadas a tener un revisor fiscal. Este revisor fiscal es el que hace la revisión de los estados financieros y prácticamente está dando fe pública de que la información financiera que pusieron estos dos personajes aquí está bien. Este revisor fiscal no trabaja dentro de la empresa, es una persona externa que finalmente a quién va a dar el informe. Entonces, no es como tan propio o no es presentable
que estos tres se alineen para, por ejemplo, mostrar una información incorrecta, porque este revisor fiscal prácticamente está poniendo, cuando da su fe pública como revisor fiscal, está poniendo como su nombre, su reputación, ¿sí? Quiero mostrarles el informe, que es un informe especial que va dirigido a los accionistas. Y este informe lo hace el revisor fiscal y él dice que él ha revisado todo. Tiene que decir si los activos están completos, si los pasivos están completos, si todo eso está correcto, si eso guarda relevancia. Miren, entonces aquí están los 4 estados financieros. Entonces, miren, certificación. Esta certificación es la que seguramente de pronto te puede sacar de la duda y a todos los demás. Miren, un revisor fiscal tiene que dar fe pública de que revisó todo eso y va en su reputación. Hay unas firmas internacionales, Deloitte, está Ernst & Young, está PwC, que ya cambió, Ernst & Young es EY, está Cabreras y Asociados. Bueno, hay unas nacionales que también son muy, muy importantes. Mira, este es el certificación de los estados financieros. Hay una que tiene que hacer estos dos, que es el representante legal y el contador. Ya les muestro esta, pero este es el informe del revisor fiscal del que yo les estoy hablando, que miren lo que dice aquí, vea. Informe del revisor fiscal para la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas son los inversionistas presentes y potenciales. Mire, vea, ellos están diciendo, vea, el informe de lo que ellos revisaron y están prácticamente, si ellos no revisan bien, pues entonces no vale como la pena todo esto. La revisoría fiscal prácticamente, el trabajo de ella es para los accionistas, ¿sí? Es para los accionistas, es para los usuarios principales de la información. Entonces, miren, dice... Mire, vamos a leer. ¿La puedes leer aquí? Por favor, me lees esta partecita de la opinión. Claro. En mi opinión, los citados estados financieros consolidados auditados por mí presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera consolidada de Colombina S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre del 2018, el resultado consolidado de sus operaciones y su flujo consolidado de efectivo por el año terminado en esta fecha, de conformidad de normas de contabilidad e información financiera aportadas en Colombia. Entonces, mira, allí él está diciendo lo que tú estás leyendo, mira. Él está diciendo que él lo revisó y que él da una fe pública, ¿cierto? Dice, se presentan razonables, quizás no son exactos, pero son razonables, son lo más parecido a la realidad. O sea que guardan, ¿cómo son las dos características fundamentales de la información financiera? ¿Cuáles es que son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las dos principales características que son las fundamentales, características cualitativas? La relevancia y la representación fiel. Exacto, entonces esto es pura relevancia y representación fiel. Presentan razonablemente los aspectos significativos, mire, razonablemente, porque quizás no son exactos, pero son lo más cercano a la realidad, en todo lo que se refiere a los aspectos significativos, ¿sí? Relevancia, ¿sí? Relevancia, ¿sí? Aquí está hablando de la representación fiel y esto es la relevancia, aspectos significativos, o sea que no falta nada, no se inventaron nada, que de pronto la ausencia, esa omisión genere que de pronto algún accionista se afecte en su decisión de haber invertido, seguir invirtiendo o no. Entonces, en todos los aspectos significativos, puede faltar 200 pesos, 1.000 pesos, quizás 100.000 pesos, pero eso no es nada porque eso no es material. ¿Listo? Pero en todo lo que se refiere a aspectos significativos está bien, está diciendo, está ok. Y además, el señor aquí le dice a los accionistas, vea, y esto está hecho conforme a las normas NIF, a las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son? Las que estamos estudiando. ¿Y cuáles son esas? Son estas mismas que tenemos aquí.
que los pasivos honestos se reconocieron porque cumplieron con esas 3 características, ¿sí? Y se podían medir confiablemente, que los activos cumplían con esas 3 características y se pudieron medir confiablemente, ¿sí? Medir es porque el valor que aparece ahí en esos reportes se pudo medir, o sea, ese fue el valor que dio. Bueno, entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya vamos a hacer un cortecito de unos 5 minutos y entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, la respondo de una vez y nos vamos al break, ¿vale? ¿Tienen? Para reflejar un pasivo siempre tiene que hacer con la DIAN una declaración de renta, ¿cierto? No. ¿No? No, O es sea, que los de pasivos pronto no vayan a confundir la contabilidad tributaria o fiscal con la contabilidad financiera. Recuerden que la contabilidad financiera es esto, lo que estamos haciendo aquí, normas internacionales. La contabilidad administrativa es, luego que nosotros veamos estados financieros y todo eso, pues vamos a ver reportecitos internos que hacen las compañías. Y cuando hablas de contabilidad fiscal o contabilidad tributaria, recuerden que la DIAN tiene unos términos a veces distintos. Por ejemplo, al activo le llama patrimonio bruto, por ejemplo. Al patrimonio neto le llama patrimonio líquido, pero algunas cosas las deja y otras cosas no las permite. Entonces, siempre van a haber unas pequeñas diferencias entre unos y otros, entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Pero puede pasar que tú tengas un pasivo acá en la financiera y que tributariamente no te permitan registrar eso como un pasivo en la DIAN, por ejemplo, cuando hagas tu declaración de renta. O puede pasar con los activos, que acá se permita registrarlo en la financiera, un activo así o así, pero en la tributaria no te permiten registrar con el nombre que le dicen ellos, patrimonio bruto. Entonces, tiene unas diferencias ahí, pero son cosas totalmente como que cada una tiene su propia rama. No sé si me hice explicar bien. ¿Me dices, porfa? Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, acá estamos viendo solamente NIF, sino que en la gran mayoría entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera, pues tienen muchas coincidencias. ¿En qué cosas generalmente discrepan? Discrepan en la forma de sacar la depreciación de los activos fijos, discrepan a veces como en la forma de esos ingresos por anticipado, unos ingresos diferidos, pero bueno, se los explicaré en su debido momento. Discrepan como en algunas cosas porque hay como ciertas cosas que para la DIAN dice, esto es una deuda, es una cuenta por cobrar, pero en la contabilidad financiera usted dice, no, pues eso que cuenta por cobrar va a ser ya si eso está deteriorado, ese cliente está en quiebra y no me va a pagar, eso ya yo ya no tengo una cuenta por cobrar y la DIAN dele que sí es una cuenta por cobrar y acá en la NIF no, acá en las NIF lo bueno es que como se preocupa por la transparencia, entonces si por ejemplo un activo está deteriorado, o sea, lo perdiste, entonces eso se va, como les dije ahorita, un gasto. La DIAN se cuida mucho de que los activos se los vuelvan gastos porque al volver los gastos disminuyen las utilidades y recuerden que el impuesto de renta pues se saca de esa utilidad finalmente que obtienen las empresas y las personas. Entonces, al disminuir la utilidad, pues el impuesto va a dar más poquito y eso a quién le va a gustar que le disminuyan el impuesto. Pero son cositas que resultan como del ejercicio contable. Pero bueno, parece a veces enredado, pero bueno, uno cuando le está cogiendo como el tiro, pues ahí como que lo va comprendiendo poquito a poco. No se asusten si de pronto son términos nuevos, así, porque ustedes yo sé que al final van a terminar conociendo todo eso que yo les estoy diciendo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces son las 3:10, vamos a hacer los 5 minuticos, a las 3:15 nos volvemos a encontrar, ¿vale? Voy a ponerle aquí a la función de pausar la grabación, ¿vale?
nosotros o el código? El código, siempre el código. Yo no sé si ya habría jugado esta forma como de enseñanza. Quiero como hacerles unas preguntitas finales, que es como el resumen de todo este tema de los elementos. Yo sé que hemos hablado de los activos y de los pasivos, pero también hay patrimonio, también hay ingresos y también hay gastos. Antes de iniciar mientras ustedes se van conectando, sí, ahí está, miren, qué bien, gracias. Ya tengo 2 personitas ahí. Mientras ustedes se van conectando, yo voy a ir explicándoles algunas cosas. Miren, el patrimonio es súper sencillo, es el importe residual, o sea, usted tiene que restar el activo, le resta las deudas y eso es el patrimonio, eso es con lo que usted queda, ¿sí? Es el activo neteado, ¿sí? Neteándole o quitándole las deudas. Profe, Prácticamente. una duda ahí. Eso ¿Cómo? sería como equivalente a decir que es como lo que realmente tengo, por decirlo así. Exactamente, sí, no lo pudiste decir mejor, es así, lo que realmente tienes, ¿sí? Esa es prácticamente, es como la resta entre los activos y el pasivo, eso se llama el valor residual. ¿Listo? ¿Qué cuentas están allí? El patrimonio no lo vayan a confundir con los activos, porque yo a veces les digo que el patrimonio, dicen no, que las cuentas de ahorro, que las cuentas por cobrar, que los muebles y enseres. No, el patrimonio es el capital que han puesto los inversionistas, ¿sí? Los resultados, sí, los resultados, bien sea positivos o negativos, de los ejercicios, ¿sí? Sí, porque cuando nosotros hacemos el estado de resultados, ahí nos dice si hay ganancia o si hay pérdida. Esa ganancia o esa pérdida se traslada al patrimonio, porque los dueños de eso son los accionistas, ¿cierto? De los resultados, bien sea buenos o malos. Ojalá siempre, siempre sean buenos. Y reservas, hay algo que se llama reservas legales, ¿sí? El Estado dice que las empresas no se pueden gastar toda la plata de las utilidades, tienen que reservar. ¿De dónde se sacan las reservas? Pues de aquí, de los resultados, ¿listo? Estos son como unos términos un poco más sencillos que el activo y el pasivo. Profe, ¿podrías colocar el código del Kahoot, por favor? Aquí, así. Sí, por favor. Aquí tengo 12 estudiantes conectados. Mientras se conecta, pues voy explicándoles otra cosita. Ingresos y gastos, que es la definición. Pareciera a veces compleja, pero miren que no. Entonces, ingresos y gastos. Entiendan los gastos como todos los egresos, ¿cierto? Los costos y los gastos. Ay, profesora, en la contabilidad financiera yo me pierdo. ¿Qué es eso de costos y gastos? ¿No es la misma cosa? No. Los costos es la plata que usted tiene que incurrir para adquirir los bienes y servicios que usted está vendiendo, ¿sí? Si usted es una empresa comercial, por ejemplo, y usted vende pelotas, pues los costos son lo que le cuesta a usted las pelotas, ¿sí? Pero los gastos, ¿qué son? Los gastos vienen a ser todo lo que es el gasto de la administración, ¿sí? El contador, el gerente, el economista, los servicios públicos, la asesoría del contador, la asesoría un honorario, la asesoría, cualquier cosa de esas, la papelería, la cafetería, todo eso es un gasto administrativo. ¿Qué es un gasto de ventas? Pues si usted tiene una oficina de mercadeo, pues los de mercadeo, el gerente de mercadeo, todas esas cosas que usted, esos folletos o las propagandas que usted quiere sacar en la televisión o en la radio, redes sociales, todo eso son costos de mercadeo y ventas. ¿Listo? Esas son las diferencias principales de los gastos. Los gastos vienen siendo como más pagar como la parte administrativa del negocio y pagar la parte como de hacer las ventas. Cuando ya los bienes y servicios están hechos, usted tiene que hacer mercadeo, ¿sí? Pero ya el bien está hecho. Los costos es incurrir en unos dineros que tiene que usted gastar para poder hacer los servicios y los productos. Ay, profesora, si yo, por ejemplo, hago zapatos, entonces
¿Cuáles son los costos de hacer los zapatos? Pues los costos de hacer los zapatos no son más que la mano de obra que usted le pagó a los operarios, ¿sí? Porque esos no son de administración, son los operarios que hacen los zapatos. La materia prima, pues el cuero, la suela, los cordones, todas esas cosas que usted le pone. El hilo, las lacas, no sé, todas esas cosas. Profe, Ajá. y una pregunta. Ah, no, pues, no. Bueno, ahorita la hago. Y el otro costo de hacer, de producir es los costos indirectos. Ay, ¿qué es eso tan raro? Los costos indirectos, mucha gente los mantiene confundiendo con los costos de ventas. No, los costos indirectos son toda la materia prima y el personal que usted tiene que incurrir, pero que es difícil uno asignar como que cuántos metros de tela tuve que ponerle al zapato. Entonces son indirectos porque es materia prima indirecta y mano de obra indirecta. Ay, es que yo al producto le tengo que hacer una manufactura. Es que yo tuve que contratar ¿cómo le puedo decir? Al gerente de la planta, ¿sí? Tuve que contratar a estos, los que hacen calidad, ¿cómo es que se le dice? Como esa revisión que le hacen a los zapatos, control de calidad, una cosa que le hacen ahí al final. Ay, tuve que pagar el arrendamiento de la planta donde hago los zapatos. Tuve que pagar el almuerzo de los operarios. Tuve que pagar, no sé, todo lo que usted pague allí. Se le llama indirecto porque es distinto a los operarios que hacen los productos y los servicios y es distinto a la materia prima directa, ¿sí? Porque, ¿qué podría ser indirecto? Pues, por ejemplo, ese colboncito, no sé, algún hilo, algún aplique, alguna cosa de esas, ¿sí? Esto, hay costos directos, que es la materia prima y la mano de obra. Y hay costos indirectos, que es la materia prima y la mano de obra, que tiene ese comportamiento. Indirecto es porque, por ejemplo, cuánto uno dice, ay, se gastó, pero de ahí a la forma de asignarlo es complejo. Ay, no es que pagué la vigilancia de la planta, pagué los servicios públicos, pagué el teléfono del gerente de la planta. Es complejo saber cómo se hacen esas distribuciones, por eso es que también nace la contabilidad administrativa para administrar ese tipo de costos. Los costos en la contabilidad financiera tienen única y exclusivamente que ver con los costos, los valores que se incurren para poder hacer los productos y los servicios. Los gastos en la contabilidad financiera, mucho ojo, tienen que ver con la administración y con las ventas y hay unos otros gastos que finalmente vienen a ser principalmente los financieros, cuando usted le paga intereses a un banco porque le ha prestado. Entonces, los intereses financieros principalmente van allí. ¿Cuál es la pregunta que me querías realizar? No, o sea, quería preguntar pues sobre los ingresos, porque es que en la lectura decía que, no, pues que había en consideración pues los que son los ingresos de la actividad ordinaria, o sea, por ejemplo, decir que, pues, o sea, yo lo entendía así, de que era, por ejemplo, digamos, que una empresa que esté dedicada a ofrecer un servicio, digamos que pues, digamos, ejemplo, digamos Netflix, que está dedicado a ofrecer el servicio bueno, de streaming bueno, pues sí, más que todo eso. Entonces, claro, los ingresos que ellos recibirían de esa parte, esos serían los ingresos ordinarios, que hace parte de su actividad, pues de su actividad ordinaria, o sea, de lo que ellos hacen. Pero lo que quería preguntar en realidad es que también entraría, por ejemplo, o sea, lo que serán como ingresos, por ejemplo, decir que hagan inversiones en la bolsa, un ejemplo, porque, o sea, no me imagino que las inversiones en la bolsa sean parte de lo que ellos hacen. Entonces, ¿también entraría ahí como ingresos ordinarios o, o hay una diferencia o cómo sería ahí? Bueno, me gustó mucho la pregunta y te felicito. Mira, cuando estamos hablando de normas internacionales y especialmente cuando estamos abordando, porque las normas internacionales cuando vamos a hacer el reconocimiento de los estados, de los elementos en los estados financieros, pero antes de eso tenemos que acercarnos un poco al marco conceptual y entender cuál es el concepto de un ingreso. Los ingresos siempre llévense en esta, los ingresos siempre van a ser las ventas, ¿sí? Las ventas o los dineros que usted recibe, ¿sí? Por hacer algo, ¿sí? Por hacer algo en la empresa lícito. Entonces, partiendo de allí, los ingresos, me gusta lo que acaba de decir el compañero porque él nos mete en algo que es muy chévere.
cuando ya estemos haciendo estados financieros, y esto va a servir para ese momento, porque se los voy a recordar. Entonces, los ingresos pueden ser ordinarios o pueden ser, otros ingresos que no corresponden a la actividad principal de la empresa. El hecho de que usted obtenga unas ventas o unos ingresos que no correspondan a la actividad principal de la empresa, pero son actividades lícitas, no significa que no los vaya a reconocer. Todo es ingreso después de que usted esté haciendo una actividad lícita en la empresa. ¿Listo? Si usted se dedica a hacer zapatos, pues esos serían los ingresos ordinarios. Pero quizás la empresa quiso especular y se metió al negocio de la bolsa y empezó a decir, ah, no, pues es que como yo soy tan líquido, tengo tanta plata en el banco, yo vendo en efectivo, a mí los clientes me están pagando de contado y muy chévere, tengo excesos, estoy súper líquido, entonces yo lo que quiero es, como dicen las personas que están ahí como los inversionistas, o sea, la plata se hizo para generar más plata. Usted no puede tener capital ocioso, entonces usted dice, la gerencia toma la decisión de hacer unas inversiones en la bolsa, tienen que tener mucho cuidado también y hacer unas políticas a ver si eso lo hacen o no. También fui revisor fiscal de una empresa donde así hubiera liquidez, la empresa tenía prohibido, o sea, los gerentes tenían prohibido hacer este tipo de operaciones porque ellos decían que ellos no especulaban. Especular significa es que, ay, voy a hacer esta inversioncita porque parece que el dólar está a la alta, entonces de pronto puedo ganar unos excedentes de capital o voy a meter esa plática en un CDT porque yo sé que me va a hacer un rendimiento mayor que si lo tengo solo en la cuenta de ahorros. Entonces, si usted se agarra a especular, ¿sí? Especular no es una palabra mala, porque usted tiene unos excesos de capital, entonces le entran unos ingresos financieros, ¿sí? Cuando usted, si mete la plática a un CDT, le entran ingresos financieros. Si usted mete plata a la bolsa y usted gana, esos son unos excedentes y esos son unos rendimientos que usted adquiere. Vender zapatos sería la actividad ordinaria en este ejemplo. Y los excedentes que usted obtiene o los intereses financieros que usted obtiene por dejar su dinerito en esas inversiones, pues se llaman ingresos no operacionales, ¿sí? ¿En qué cambian? La definición es la misma. Los ingresos pueden ser operacionales y no operacionales. Y también hay gastos de la operación, que son los dos que les dije, son los de administración y ventas, y también hay gastos que no son de la operación, que específicamente o principalmente son los gastos financieros, ¿sí? Los que usted tiene que incurrir porque le han prestado, porque una entidad financiera le prestó. Entonces, volviendo al cuento, los ingresos pueden ser operacionales y no operacionales, y los gastos también pueden ser operativos y no operativos. ¿Cuál es el quid de ellos? Pues la forma en que se presentan, ¿sí? Entonces, porque el concepto bajo norma internacional es lo mismo.